un tema que yo creo que es extremadamente importante. Y yo recuerdo que ayer hablando con la doctora Marinotti, nos extendimos tanto que le dije, doctora, que han salido como 3 programas. ¿Se recuerda, doctora, ayer? Como 3 Sí, programas por para hablar, supuesto. porque yo creo que todos caemos en este fenómeno del tema de hoy, que es el niño adicto a soñar despierto. Que eso psicológicamente se determina como un trastorno de ensoñación excesiva o inadaptada. Eso es lo que va a explicar la doctora hoy, nos va a ayudar. Que yo le dije, pero todos soñamos, no es que ser niño, uno adulto a veces se sienta en un butacón y no es que se duerma, pero cae como en una, no sé, en un stage ahí que debe estar entre el sueño y el no sueño, y empieza a imaginarse cosas y hace un embellecimiento a lo como él quiere vivir. Es una cosa magnífica. Por esto es otra cosa diferente que nos puede enfermar y enfermar a la sociedad en la cual vivimos. Así que la dejo a usted para que nos pueda guiar y después vendrán las preguntas, que estoy seguro que van a haber Bueno, muchas. sí, muchas gracias. Es un tema que preocupa a muchos padres, porque no saben el límite entre la salud, lo que es normal, y lo que no lo es, y el niño puede estar pasando por algún problema. Y vamos a la primera gráfica. Y en la primera gráfica vemos que Eli Sommer, un psicólogo israelí de la Universidad de Haifa, le llamó maladaptive daydreaming. Es decir, es un trastorno. Y es una actividad también compulsiva que al evitarse genera un cuadro de ansiedad similar a las adicciones comportamentales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las adicciones de comportamiento, el exceso de compras, el exceso de videojuegos. Hay una especie de síndrome de abstinencia psicológico. Cursa con falta de higiene y mala alimentación. Y en definitiva reemplaza los vínculos humanos. Esto es la interacción humana, esto es lo preocupante. E interfiere en las actividades generales de la vida del niño. No se puede desconectar, no estudia bien, los padres se quejan, está siempre en la luna de Valencia, como decimos en Cuba y en Argentina. Es decir, no lo puedo bajar. ¿Qué es lo que pasa? Antes de seguir con el trastorno, tenemos que, para aclararlo mejor, hacer las diferencias entre la imaginación, la fantasía y la ensoñación. Entonces vamos a la segunda gráfica. Y en la segunda gráfica vemos que la imaginación nace de la percepción de la realidad y trata de transformarla. Mira hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Lo que yo veo, oigo, toco, todo lo que está en relación a las percepciones, a mis sentidos, son datos de la realidad que yo los utilizo como una arcilla y puedo de pronto inventar algo. Uso mi imaginación para transformar el mundo. Por ejemplo, Steve Jobs. Bueno, con los datos de la realidad de su época y las comunicaciones de su época, inventa algo nuevo. Usa la imaginación, como decía Einstein, la imaginación nos lleva a cualquier parte, porque es realmente la visión preliminar de lo que va a ser nuestra vida o nuestro proyecto. La fantasía no tiene en cuenta la realidad, trata de crear una realidad interna, adentro, autónoma. Es decir, que mira hacia el interior. No le interesa cambiar el mundo, no le interesa inventar nada. Es una actividad placentera. Y la ensoñación es un subproducto, digamos, de la fantasía, que es un soñar despierto, mirar hacia el interior, tiene que ver con los ideales, tiene que ver también con los proyectos. Decimos, bueno, tuvo una boda de ensoñación o es de ensueño. El 90% de la población fantasea unos minutos al día. Y fíjate que, digamos, el ensueño deriva del latín insomnium, quiere decir privación de sueño. Pero esto no tiene nada que ver, porque lo que sucede aquí es que es un estado alejado de la realidad y pierde la capacidad de alerta y está obnubilado. En la fantasía a lo mejor estamos más conectados con la realidad, pero la persona que ensueña ya está más dentro de sí mismo. Sin estar dormido, está en este estado letárgico.
En su libro Daydreaming, Singer, hacia 1966, informó que el 96% de los adultos estadounidenses que son normales, educados, normales, quiero decir, la norma de salud, porque en psicología nunca se habla de normalidad, pero para que nos entendamos. El 90% de esa población de adultos se involucra en alguna ensoñación o alguna forma de soñación. Entonces vamos a la tercera gráfica y vemos los síntomas que podemos observar en el niño. El niño hace como muecas, se pasea, gestos, balanceo, gira sobre sí mismo, como escenificando la propia ensoñación. Es un actor dentro del guión que se creó. Habla con sus personajes, se conecta con ellos y tiene inclusive un vínculo emocional con esos personajes. Pero aquí, atención, que no es una psicosis infantil, ya que son capaces estos niños de diferenciar la realidad de la fantasía. Ellos se dan cuenta que son personajes que han creado, ¿verdad? Mientras que en la psicosis, por ejemplo, en una esquizofrenia, escucha voces y ve personas que cree verdaderas. Entonces, en la próxima gráfica, vemos cuál es la asociación con otros trastornos en el adulto. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esto sobre una base genética con predisposición a ciertas enfermedades, pues puede entonces continuar en la adultez. Y está en relación con el trastorno del espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de falta de atención con hiperactividad y el estrés postraumático. Dentro de lo que es la falta de atención con hiperactividad, está en el subtipo de los niños que son inatentos, que tienen una gama de síntomas conductuales, pero que no tienen la hiperactividad. Por eso es un subtipo, no son chicos movedizos, chicos demasiado hiperactivos, sino que están en un estado de somnolencia, un soñar despierto, hipoactividad física, letargo y apatía. También tiene que ver con los antecedentes psiquiátricos, la familia del que haya tenido alguna enfermedad psiquiátrica, trastornos disociativos y trastornos límite de la personalidad. En la próxima gráfica vemos que, y como habíamos dicho antes, se manifiesta en la infancia. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, en la próxima gráfica vemos que existe en los niños con trastorno del espectro autista y en los niños, como dijimos, que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero también desde el punto de vista psicológico es una forma de defensa para sobrevivir en una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Que no funciona bien, que los miembros se pelean siempre, que hay discusiones, golpes. Es una familia en donde tóxica. Entonces el niño se defiende asumiendo 4 roles importantes. Es como que se esconde detrás de estos roles. El niño héroe, el que se lleva al hermanito a la habitación y lo cuida y le habla cuando los padres discuten. El niño mascota pacificador, el payasito de la casa que siempre se está riendo, que sufre por dentro, pero que trata de compensar ese ambiente tóxico exterior. El niño oveja negra, que los padres lo culpan de todo, tú que no estudias, que no eres igual a nosotros, que no rindes. Y acá lo pongo en rojo, el próximo rol, es el niño perdido. Este es el rol del niño con ensoñación excesiva o inadaptada. Ese niño perdido que está siempre pensando que no rinde en la escuela, que no tiene amiguitos, que está en la habitación o en donde esté y está sosteniéndose con la mano, la cara y mirando siempre en su mundo, dentro de su ensoñación. Entonces, tenemos que diferenciar en la próxima gráfica, diferenciar entre el trastorno de ensoñación excesivo entre lo que es un niño mentiroso y un niño mitómano. El niño mentiroso miente para protegerse o salvarse de alguna circunstancia, siempre va a estar allí tratando de decir algo para defenderse. El niño mitómano miente de forma compulsiva porque es un trastorno también,
que se lleva y se extiende a la adultez, y por momentos sus mentiras resultan un tanto ridículas o absurdas. Pero entonces tenemos que tener cuidado, porque si para cada pregunta, cada circunstancia, el niño responde con una mentira, ahí estamos en el caso de un mitómano. Bueno, vamos a la última gráfica, que es el tratamiento de el trastorno de ensoñación excesiva. Tenemos la terapia cognitiva conductual, que identifica los estímulos que despierta la ensoñación. ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que pasa en el niño afuera para que el niño se recluya? Sabemos, por ejemplo, que en el niño que habíamos hablado, que está en una familia tóxica, el niño perdido, lo despiertan las discusiones, por ejemplo. Después hay que mejorarle la memoria, la concentración, la atención, porque es lo que de alguna manera pierden del medio ambiente en el que están. Hay una terapia interesante que se llama EMDR, que es una terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante, ahí está mal escrito y pido disculpas, mediante el reprocesamiento de los pensamientos por movimiento ocular. Es decir, se ha descubierto, Francis Shapiro descubre que los movimientos oculares tienden, en algunos pacientes, tienden como a compensar o a neutralizar los pensamientos negativos y los hacen sentir mejor, y esto se transforma en una terapia nueva. Ahora sí, en el caso de que el trastorno de ensoñación excesiva se encuentre dentro de lo que es el contexto del trastorno de estrés postraumático, un niño que ha tenido un trauma severo, allí es donde se aplica esta terapia para tratar el trastorno de ensoñación excesivo. Y tenemos también el área psicoanalítica, es decir, identificar conflictos inconscientes que subyacen al trastorno. Es una batería de cosas que podemos hacer, pero desde ya lo primero que indicamos es la atención, observar a los niños en el hogar y no decir esto es una etapa, se le va a pasar, está en la edad del bobo, como decimos a veces en los niños de 12, 13 años, que están un poco porque están entrando en la adolescencia y entonces parecen abstraídos constantemente. Puede ser que lo estén, pero tenemos que prestar atención. La primera, esto no es un trastorno del sueño, ¿verdad, doctora? Porque no está en una fase de sueño. No, no, por supuesto que no. Si bien hay ensoñación onírica, pero esta es una ensoñación diurna. Ok. Para serle honesto, me cuesta tremendo trabajo diferenciar ahí entre fantasía y ensoñación. ¿En qué edades, ya sé que niños, pero en qué edades es más común esto? ¿A qué edad comienza básicamente este trastorno? Bueno, alrededor de los 4, 5, 6 años comienza ya, dependiendo del niño, este tipo de ensoñaciones, dependiendo de si tiene algún tipo de trastorno neurológico o si tiene un ambiente tóxico, podemos observar esta ensoñación excesiva. Ahora, la fantasía del niño, desde ya, la fantasía es muy importante de mantener y embellece la realidad de los niños en un mundo en que, digamos, los chicos tienen que insertarse rápido en la sociedad de la producción y entonces le estamos robando infancia. Es importante mantener en ese caso la fantasía a través de los Reyes Magos, del ratón Pérez, así se llama en mi país, porque inclusive esto les ayuda psicológicamente, el tema del ratón, a procesar el duelo de la pérdida de sus dientitos. Es decir, hay muchas cosas que desconocemos y claro, los queremos, digamos, que crezcan rápido y ahora se dice, bueno, no, pero yo no le voy a mentir, los Reyes Magos no existen y no existe el ratón Pérez. Yo creo que tenemos que rever todo eso. Pero en efecto, la fantasía es importante. Pero precisamente por eso, porque sí. siempre hemos dicho que la fantasía es importante para los niños, incluso los niños se crean esos amigos imaginarios a ciertas edades. Otra vez, ¿cuándo se considera excesivo? ¿Dónde es por las circunstancias que rodean a este niño o es por la cantidad? No, me cuesta trabajo dónde pasamos la fantasía y caemos en este trastorno de... Bueno,
Claro, como habíamos dicho al comienzo, es inmersivo y repetitivo. Es decir, es una fantasía, una ensoñación inmersiva en la cual ocupa el 90% de la vida del niño. No tienen amiguitos, no se comunican, ni relaciones humanas, intersociales, así con la familia, con los amigos. Están siempre pensando, siempre absortos, obnubilados, están en un estado de letargo, que es muy distinta de la fantasía, que la fantasía es una actividad placentera que de todas maneras no impide que funcionemos muy bien en la realidad. Doctor, usted quería abundar en el tema, doctor Fernández. Ah, perdón, es que estaba, no, espere, me cogieron. Con mucha atención al doctor Llamo, no, estaba soñando yo, y voy a decir la verdad, de poder un día estar sentado en ese asiento de... No, yo se lo convierto en realidad medicina en su hogar. En realidad, yo, para que se pueda sentir realizado. Me cogieron soñando. Doctora, fascinante de nuevo el tema, y cuando, de nuevo, respecto a los niños y la diferencia y la línea, por ejemplo, de la fantasía, la mentira, ¿me entiende? Cuando uno habla con un niño, y de nuevo, dependiendo de la edad, me imagino, un niño pequeñito que le esté diciendo una cosa como fantasía o como mentira, por favor ayúdeme, ¿cómo y qué hacemos si nos estamos dando cuenta que es más repetitivo y más repetitivo, si es una cosa de fase? Usted mencionó en la explicación que ya llegando a adolescentes, si siguen en eso, a mí, yo no soy profesional, me parecería que ya sería un trastorno, ¿no? Un problema. Y en un muchachito de mucho menos edad, ¿hasta cuándo se aguanta o uno lo tolera? Y cómo uno enfrenta eso fuera de ir a un profesional, ¿no? Empezar en la casa, ¿cómo empezamos así? Bueno, Doctora. en la casa empezamos, como digo siempre, observando a nuestros niños, viendo qué es lo que están haciendo. Esa es la primera. Luego hablar con la maestra para ver cómo es el comportamiento del niño en el colegio, cómo se relaciona con sus compañeros. Esto es importante y esto es algo que tienen que hacer todos los padres. Ahora, la mentira es algo más elaborado. Es cuando ya se adquiere un total dominio del pensamiento simbólico, en donde los niños tienen una articulación ya verbal importante, y en donde ya saben que hay algunas cosas que pueden decir para evitar problemas. ¿Dónde empieza? También en la casa. Si los padres mienten mucho, o si los padres son altamente represores, y realmente con castigos importantes, el niño va a tender a lo mejor a utilizar la mentira, que no tiene que ver con la fantasía, no es una fantasía, es una excusa que el niño da, porque ya sabe de qué se trata. Bueno, el mitómano no, el mitómano lo hace por costumbre y no para liberarse de ningún castigo. Okay. Doctora, estoy seguro que la doctora sabe mucho más que nosotros de eso, pero... Bueno, los niños... Doctora. Sí, Julio, yo lo que creo es que una cosa es este niño que está completamente absorto y obnubilado, y otra cosa es el niño que en esta cultura no le permitimos desarrolle su imaginación, ¿verdad? Y la fantasía que lleva en la época de las fantasías y de la idealización. Está en clase el niño y es un buen alumno, pero de vez en cuando se abstrae, y entonces el maestro le dice, presta atención, ¿a dónde estás? Bajá, ¿no? Porque estás allí perdido. A lo mejor ese niño está fantaseando con algo que es un proyecto para su vida y que puede ser un proyecto bueno para la humanidad. Vale decir que tenemos que, desde el estamento de la educación, poder tratar mejor la fantasía, porque este es un mundo demasiado racionalizado. Solamente la razón, todavía no hemos superado la teoría cartesiana, ¿no?, de René Descartes, en cuanto a la división entre el cuerpo y la mente. Yo creo que es muy importante la mente desde ya, pero tenemos que ver esta visión holística, ¿verdad?, que involucra todo. No podemos sacar
la fantasía del niño, porque eso es lo que hace que lleguen a ser los grandes proyectos, ¿verdad? Y los padres favorecer esa fantasía, pero no favorecer lógicamente un cuadro agudo. ¿Dónde está el límite entre lo que dice empieza el trastorno y es lo normal? Generalmente la cultura lo determina. Hay culturas que a las personas que ven visiones, que escuchan voces, los consideran elegidos y personas que se conectan con el más allá y con los dioses, y son muy aceptados en esa cultura. Ahora, en nuestra cultura, por supuesto que no, la psicosis es algo que pertenece a la enfermedad mental. Pero ¿dónde está ese límite? No, pero yo lo que quería... Cuando nos vamos Doctora, al para que usted... extremo, es ahí Doctora, donde estamos ya en la enfermedad. Luis, diga acá hay usted. una diferencia. Una cosa es el soñar despierto, una cosa es soñar, porque es una palabra ambigua, una palabra que tiene muchos significados. El sueño puede ser el sueño que yo tengo para la concreción de mi vida, y entonces el sueño despierto es mi proyecto. Es el proyecto que por supuesto está alimentado por mi imaginación, pero es un sueño. Y otra cosa son los sueños, la actividad onírica durante la noche. Sí, bueno, la imaginación es algo que está dentro de la mente. En los últimos años se ha integrado como uno de los procesos de la mente, que los procesos de la mente entre los que están son la percepción, ¿verdad? Digamos, la percepción, el lenguaje, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, la atención, la emoción, la motivación, todo esto son procesos de la mente al cual se ha integrado la imaginación por su gran valor y su peso en el proyecto. ¿Qué explicación usted le da a la telepatía? Donde personas que están a 1000 millas de distancia se comunican telepáticamente. ¿Qué explicación usted le da? Bueno, eso está dentro de lo que se llama la parapsicología. La parapsicología fue aceptada ya por los años 60 como una ciencia, pero en realidad casi todos pensamos que todavía no tiene, digamos, la capacidad de enunciarse como ciencia, porque los procesos, la ciencia se define por la repetición del resultado de un experimento. Es decir, el agua siempre hierve a 100 grados centígrados. Bueno, en el caso de un telépata, una persona que tiene telepatía, lo tiene cuando le viene la telepatía, no lo puede repetir. Esos casos no se pueden repetir por voluntad propia. Bueno, son procesos espontáneos. Hay personas que tienen una capacidad paranormal. Eso no es tan así, digamos. Hubo un laboratorio bastante conocido en Argentina sobre los fenómenos paranormales, y ahí se pudo ver que sí, que espontáneamente las personas que tienen ciertas capacidades pueden de pronto, bueno, lo que tú mencionas, o mover objetos o comunicarse con alguien. Pero esto no es algo enteramente científico. De modo que lo que sí podemos hablar es de un proceso telepático, pero así con mucha reserva, en la relación de la madre con el bebé. La madre adivina todo lo que le pasa al bebé. Entonces, en algún punto se arriesga a pensar que es un proceso de telepatía, que la madre entiende todo lo que le pasa, el bebé llora, ya sabe más o menos lo que quiere, es decir, incluso anticipa que el nene va a tener una fiebre, que no va a tener una buena noche. Digamos que esa corriente que se produce en la simbiosis materna, en la díada entre el primer mes de vida entre la madre y el niño, podría llamarse una comunicación telepática. ¿Y cómo se llega a eso? Por ejemplo, dicen que los que son gemelos, ¿no? Los que nacen de... que hasta adquieren enfermedades increíbles y están a distancia. Es decir, tiene que existir, hay un campo, o sea, somos un campo magnético. En ese campo hay algunos que lo desarrollan, otros que no lo desarrollan. Eso de mover objetos, aquí hay servicios de inteligencia de países muy importantes que utilizan eso para el espionaje y para el secreto. Es una cosa inconcebible, pero es real, no es falso. Entonces yo lo que digo es que a veces uno, porque a lo mejor no tiene todos los ingredientes, pues yo diría,
Julio ya y el doctor acá hablándose, están locos, vaya, no creo que le funcione bien y ya damos un diagnóstico. Lo que quiero decir es que muchas veces uno es muy difícil de aceptar. Vaya, basado en un razonamiento humano, es difícil. No es así, es difícil de aceptar. Mira, Hay civilizaciones antiquísimas que lo usaban. La física cuántica ha descubierto hoy en día que en realidad somos una malla constante, completa de energía, ¿verdad? Total. Como un mantel tirado sobre una mesa que si jalamos de un extremo se mueve el otro. Esto, bueno, basado un poco en la teoría de la famosa mariposa, ¿no? En donde se dice que si aletea una mariposa en New York, el viento se reproduce en China, algo así. Es decir, que todavía no ha llegado al terreno científico, solamente encontramos ciencia a ese respecto desde la física cuántica, que es la que viene a dar peso a todas las antiguas teorías y filosofías asiáticas que decían hace 3.500 años lo mismo que está diciendo hoy la física cuántica, probado a través de los estudios del átomo, de las unidades subatómicas, cómo se comportan esas unidades, ¿verdad? Imagínate que si estamos hechos de átomos y esas unidades se comportan uniéndose entre sí o comunicándose, muy probablemente que a nosotros nos esté sucediendo lo mismo. Soñando despierto, creando todas esas fantasías. ¿Qué impacto tiene cuando nosotros somos adultos? ¿Nos afecta en algo, nos hace daño o beneficio? No, es muy importante que el niño pueda desarrollar la fantasía, en la etapa de la fantasía y la idealización, los niños pequeños, ¿verdad? Hasta los 6 años, 7 años. Todo eso hay que incentivarlo porque embellece la realidad del niño, ¿verdad? Y hoy más que nunca, te repito, porque claro, estamos en una sociedad donde nuestros niños parecen ser adultos cada vez más temprano. De modo que, no sé, dentro de algunos años los vamos a mandar a la universidad a los 13 años. Es como que hay en la cultura una necesidad, vamos a decirlo claramente, de que nuestros niños se independicen para que nos dejen a nosotros trabajar. Y entonces estamos evitando el desarrollo natural del niño, que eso después, las consecuencias se sufren en la adultez. Son niños que tienen menos imaginación porque no pueden fantasear, son niños más pragmáticos, son niños materialistas. Es decir, que el aspecto ese de la fantasía es muy importante de incentivar en los niños. ¿Y cómo nosotros lo podemos incentivar? ¿Cómo los adultos, los padres, pueden incentivarlos? Bueno, por ejemplo, manteniendo algunas tradiciones, como las tradiciones de los Reyes Magos, las tradiciones, te decía, del ratón que trae algo, que trae un dinero mínimo, o un regalito cuando se cae un diente. Exacto. Todo eso lo estamos perdiendo porque es tan rico todo eso. Podemos enseñar la historia, si somos católicos, ¿no? de la religión católica, quiénes fueron los Reyes Magos. Es decir, podemos enseñar esa historia con un aspecto de la realidad. Digamos, darles la realidad, pero también no privarlos de la fantasía. Porque no podemos hacer de un niño un adulto. Le estamos robando infancia. Lo vemos en otras cosas. Hoy en día hay una gran, por ejemplo, sexualización de los niños tempranamente. Les estamos robando infancia. Por favor, este es un llamado a los padres, para que los niños son niños y lo sean hasta que tienen que serlo. La biología es sabia y lo va a determinar. Pero nosotros no podemos empujar eso desde la artificialidad, desde lo que es cultural. Es eso, justamente es que hablaba de transformar al niño en adulto y utilizó la palabra adulterar o volverse adulto, pero en efecto estamos adulterando la infancia, es cierto, estamos en ese proceso en que le queremos dar otro sentido, queremos apurarlos. Y entonces vemos las consecuencias que están sucediendo en la sociedad de los niños. Y si rechazamos eso, los hacemos ellos infelices, porque cuando salga a la sociedad se va a encontrar... Nunca. Mira, Luis, más que nunca hoy es lo mismo que un barco que está frente a una tempestad. ¿Acaso la tripulación no se pone a full tratando de mantener ese barco
no se pone atención para no hundirse. Bueno, acá es que los padres tenemos que reforzar más que nunca los vínculos con los hijos. ¿Por qué? Porque es una época, como tú dijiste, donde la tecnología invade como un tsunami, ¿verdad? E invade la vida de nuestros niños. Y no estamos diciendo de sacarle el celular, porque eso sería muy naif, o sacarle la computadora, pero sí que haya mucho tiempo de compensación para que el barco no se hunda, para que el niño no termine siendo un ser privado de emociones, sin desarrollo emocional, sin empatía y solamente conectado robóticamente a una computadora. Es decir, que hoy el desafío de ser padres en la era de Internet es el desafío más importante que hemos tenido como padres. Doctora, para que usted pueda cerrar el programa, me queda un minuto. Bueno, creo que debemos observar a nuestros niños y jugar mucho con ellos, pero con juguetes que ellos puedan mismo armar. Hay que comprar muchas cajas de cartón, hay que comprar el famoso palo de escoba, que antes era el caballito, y ahora vienen los caballitos todos electrónicos. No, tenemos que facilitarles porque ahí viene el desarrollo de la fantasía. Ese es el desarrollo de la fantasía y de la imaginación sana, que los puede llevar a hacer un proyecto. Permitamos que corte con tijeras, que pegue, que arregle, y que juegue también, y que juegue con legos. Somos los padres los que tenemos que acompañarlos en ese proceso de un desarrollo de la fantasía o de la ensoñación sana. Ya se me acabó el tiempo y entonces vamos a dejar eso como una tarea para todos los televidentes, que nos digan cuál es su opinión sobre ese particular, cómo usted está criando a sus hijos, lo está alejando de este fenómeno de la tecnología.